¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a su clase de mantenimiento y redes de cómputo. El día de hoy vamos a hablar un poquito de hardware. De hecho, vamos a ir mencionando en las diferentes clases poco a poco los componentes. Y a mí me gustaría comenzar con los discos de almacenamiento. Ojo que no estoy especificando discos duros, discos sólidos de momento. Así que lo estoy manejando pues de forma general, así como discos de almacenamiento. Voy a empezar con una pequeña analogía, una pequeña comparación y para ello pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos, siempre me ha gustado hacer la comparación del cuerpo del ser humano con lo que viene siendo toda la estructura de una computadora, ya que siempre encuentro bastantes similitudes. Y de hecho, por eso fue que quise incluir esta imagen, que de hecho no es así como yo lo visualizo, pero sí que vienen separados muchos de los componentes, como normalmente es que los visualizo yo. En este caso podemos hablar de hardware. En el caso de una persona, pues ya nos dice quién ver de cabeza, cuello, tronco, brazos, piernas, pies. Y en efecto, hay ciertas cosas del hardware que de hecho siempre comparo con, pues digamos, como con el cerebro, como todo lo que vienen siendo órganos vitales. Siempre, de hecho, aquí no menciono una comparativa directa, pero por ejemplo, desde mi punto de vista, un procesador es el equivalente al cerebro de una persona. Una fuente de poder, desde mi punto de vista, vendría siendo como el corazón de una persona. Y la memoria RAM y el disco duro vendrán siendo partes del cerebro. El cableado son las venas. En fin, la electricidad lo veo como la sangre. Y la cuestión ya del software o de los programas, pues viene siendo más que nada ya como el pensamiento. Aquí lo maneja como el alma y los sentimientos, pero yo lo resumiría todo en el pensamiento. El sistema operativo del ser humano es el razonamiento. El sistema operativo de la computadora pues puede ser Windows 7, puede ser Windows 10, puede ser Linux, puede ser Ubuntu, puede ser iOS, puede ser lo que ustedes quieran. Si le ponen un emulador de Android, puede ser Android. Así que hay más versatilidad de parte de las computadoras en esas cuestiones. Es más fácil formatear que en el caso del ser humano. Así que, pues, vamos a continuar. Discos de almacenamiento. Pues bien, antes de dar un poco de lectura aquí a la definición, aquí decidí ponerles una imagen, pues, de un disco que podría decirse que es de los que se sigue utilizando todavía mucho actualmente. Varios de los equipos tienen este tipo de disco. Y pues es el que normalmente conocemos como disco duro. Entonces, por eso aquí en la definición le puse discos duros, también conocidos como HDD, que es del inglés Hard Disk Drive. Son unos componentes informáticos que sirven para almacenar de forma permanente tus datos. De hecho, aquí hago un apartado porque yo muchas veces nunca he estado del todo de acuerdo con la información que, por ejemplo, se estipula a veces en Internet. De hecho, esto es una definición que normalmente maneja Wikipedia. Y pues, por ejemplo, vean que dice, esto quiere decir que los datos no se borran cuando se apaga la unidad. Bueno, eso es bastante cierto. Nosotros cuando apagamos la computadora, lo que viene siendo este componente, el disco duro, sigue almacenando toda nuestra información. Y esto es gracias a, bueno, sí es cierto que es gracias a la memoria RAM, pero también es cierto que esto no es garantía, eso es a lo que yo me refiero. Realmente pienso que en las definiciones se debería de mencionar que existe un factor de riesgo. Hay veces que tú apagas tu computadora y cuando la prendes pues ya está congelada, ya no carga el sistema. Entonces pienso que los factores de riesgo siempre se deberían de tomar en cuenta en una definición, pero pues bueno, esa es una opinión personal, así que pienso que pues no está del todo acertado cuando dice que no se borran los datos o que los datos se quedan así intactos, porque pues no siempre es así. Digamos que es una posibilidad muy mínima, pero llega a pasar. Y pues bien, la primera empresa en comercializar los discos duros pues fue IBM, que de hecho IBM estaba muy metido en lo que es toda la historia de la computación desde tiempos bastante antiguos, y de hecho ahora que aquí menciona 1956, pues bueno, les quiero comentar que ese primer disco duro, de hecho, era monstruoso, o sea, estaba grandísimo. Yo creo que tenía como unas dimensiones aproximadas, como de metro y medio, así a lo cuadrado, así que eran algo enorme. Y déjenme decirles que su capacidad máxima, de hecho, no sobrepasaba los 5 megabytes. O sea, estamos hablando de que apenas si cabría quizás una canción comprimida.
y eso era toda la información que podían meter las personas en sus discos duros en 1956. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la composición. De hecho, los discos duros generalmente pues están compuestos de piezas mecánicas. Esto, pues de hecho, ustedes lo pueden notar cuando encienden sus PCs, si son de escritorio o inclusive si son laptops, pero tienen esta estructura, van a escuchar el sonido, no solo del ventilador, también van a escuchar el sonido, pues, de los discos magnéticos que están dentro de sus discos duros y están girando constantemente. De hecho, parte de su composición, tal y como lo manejo aquí en esta definición, del por qué se les llama discos mecánicos es porque utilizan este magnetismo para grabar pues toda la información. De hecho, el sistema es bastante similar a lo que venían siendo, digamos, esos discos de vinilo donde ponían música. Básicamente la estructura es bastante similar porque lo que aquí da lectura y más aparte graba información es una pequeña aguja. De hecho, está muy bien calibrada. Pero ojo, de hecho, hay algo importante del por qué estos discos ya se están reemplazando por los SSD o discos de estado sólido. Y es por el hecho de que estos discos pues tenían digamos, muchas desventajas. Les mencionaría alguna de ellas, pero es parte de su actividad del día de hoy, por eso así como que estoy omitiendo un poquito de información importante, pero tienen una desventaja muy notoria, de hecho. Hasta aquí lo dejo con respecto a lo de la estructura. Aquí, de hecho, en la definición les comenta que en cada plato, en este caso cada disco magnético, vendría siendo como una cara, y lo del cabezal es esta parte que les comento que es como una punta parecida a la que leían los discos de vinilo y es la que nos permite grabar y leer esta información. De hecho, ojo aquí también, este tipo de discos, como pueden ver aquí, ya no se utilizan. Este tipo de entrada se le conocía como ATA. Esto ya son muy pocas computadoras que están actualmente en funcionamiento y utilizan esta estructura. De hecho, a continuación les voy a mostrar una comparativa. De hecho, aquí le puse algunos tipos y esto es haciendo referencia a los antiguos discos duros. Como pueden ver aquí, un disco duro ATA del lado izquierdo y un SATA del lado derecho. El del lado izquierdo utilizaba lo que se llamaba bus de datos, que de hecho ya no ya no se utiliza en ninguno de los componentes internos de computadoras modernas. Aquí pueden ver el ATA, aquí tiene la parte de alimentación que va desde la fuente de poder hasta el disco y este es el que da lectura a la información de los archivos. Del lado derecho tenemos un SATA, que de hecho estas dos entradas son del mismo tipo y como les comentaba, este va directo a la placa madre y este va directo a la fuente de poder. Estos son los que actualmente se utilizan, pero están siendo reemplazados por los SSD o discos de estado sólido, que la única información que les voy a anexar y que creo que es importante mencionar es que utilizan un tipo de memoria que se le conoce como memoria no volátil, que es exactamente la misma que utilizan las memorias flash. De hecho, las memorias flash también han ido evolucionando, pero ya vamos a hablar de esto más adelante para no alargar mucho este video. Pero como les comento, estos discos tienen una ventaja enorme, de hecho, y eso va a ser parte de la actividad que tienen ustedes a resolver. Vamos a pasar rápidamente a la actividad. Ventajas de un disco sólido en comparación de un disco duro convencional. Esa va a ser su primera actividad, chicos, a investigar. Y la segunda, ¿cuál es el disco de mayor capacidad en el mercado actualmente hablando? Así que al día de hoy, esas son sus dos labores. La más importante es la primera, que es que me digan cuál es la ventaja en comparativa de los discos duros tradicionales a los discos duros, en este caso, o discos de estado sólido. Chicos, esto sería todo con respecto a su clase de mantenimiento. Ya les dejé su actividad, espero sus trabajos y los veo más al ratito en la siguiente clase.